Antropoceno. Muy buenas tardes a todos los presentes aquí en la sala de Antropoceno y a todos los que ven esta grabación en nuestro canal Antropoceno en YouTube. Antropoceno ya en su tercer año de reuniones con más de 70 eventos grabados y en realidad las previas dan una suma de casi de 100 eventos, se complace hoy en prácticamente a un año, un mes y 13 días, a 408 días del comienzo de la invasión rusa, tratar un tema a un año del inicio de la gran invasión rusa a escala con Ignacio Utín. Ustedes dirán, ¿quién es Ignacio? Yo hasta hace un tiempito no lo conocía, pero es una persona sumamente interesante. Es magíster en Relaciones Internacionales por la USAL en el 21, es licenciado en Periodismo por la USAL en el 2014 y especializado en Liderazgo en Emergencias Humanitarias. También es especialista en Europa Oriental, Eurasia, postsoviética y Balcanes y fotógrafo. Está becado por el Estado finlandés para la realización de estudios relativos al Ártico en la Universidad de Laponia en el 2012. Autor de 4 libros, si no llevo mal la cuenta. Del año 2009 Saturno. En el año 2018 De construcción, crónicas y reflexiones desde la Europa oriental postcomunista. En el año 21 Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría. Y también Ucrania, crónica desde el frente. Pero además es un activo participante en los medios. Trabajó para Infobae, para Perfil, Clarín, France 24, de la Deutsche Welle, CNN, TN, C5N, Le Monde Diplomatique y actualmente hace muchas acotaciones y presencia en El Economista. Con nosotros, Ignacio Utín. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la presentación, por supuesto. Los agradecidos somos nosotros. Bueno, aquí estamos para este tema. Charlamos contigo un rato y después hacemos los debates clásicos de Antropoceno. Así que bienvenido. Bien, si les parece voy a compartir pantalla. ¿Cómo no? A ver, un segundo. Sí, Genial, ahí la ven, ¿verdad? muy bien, se ve perfecto. Ahí está. Bueno, yo el problema que tengo es que no los veo a ustedes, Pero es un pero minutito. Ahí está. Si querés maximizarlo también se va a ver más grande. ahí está, ahora sí. A Abajo a ver, la derecha tenés la ventanita. No, ahí, sí, ahí está. un segundo. Sí. Una cosa. Eh, Ignacio es un amante de los planos, así que infaltable que iba a estar con algunos planos hoy encima. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, excelente. Bravo. Genial. Eh, yo no quiero profundizar demasiado en los antecedentes de esta guerra. Creo que sí hay que partir de una base, que es que la guerra en Ucrania no empieza el 24 de febrero de 2022, sino que empieza en abril de 2014. Ucrania no está en guerra desde hace un año y monedas, está en guerra desde hace 9 años. Es mucho tiempo, 9 años. El problema es que a esa guerra, a la guerra del Donbass, se le prestó muy poca atención. Se le prestó mucha atención en 2014, 2015, en los primeros 2 años, pero esa guerra, después del segundo acuerdo de Minsk, en febrero de 2015, la guerra se estancó. Y con el estancamiento se bajó mucho el nivel de violencia, bajó mucho la cantidad de muertos, tanto civiles como militares, y la guerra simplemente desapareció de los medios. Simplemente, y no hablo de los medios, digamos, occidentales, de los medios internacionales. En Ucrania no se hablaba del tema, en Rusia no se hablaba del tema. Eh, Uno iba, después de 2015, uno iba a Kiev y la guerra era una cosa que quedaba lejos. Era algo completamente ajeno a la realidad de Kiev, de la capital ucraniana. Pero esta guerra, por supuesto, que continuaba, a mucha menor escala, con mucha menos violencia, pero continuaba. Eh, Insisto, no quiero meterme demasiado en los detalles de cómo llegamos a esa guerra, porque no es el tema de hoy, pero sí me parece interesante ver que partir de este mapa.
Este es un mapa del último censo que hubo en Ucrania, que fue en 2001. Es decir, son datos viejos, es cierto, pero son los últimos datos oficiales que tenemos. Y este es un mapa lingüístico. ¿En qué zonas se habla ucraniano y en qué zonas se habla ruso? Si bien este mapa habla de al menos 50% en determinadas regiones, en Donetsk, en este oblast, provincia o región, alrededor del 90% habla ruso como idioma nativo. Y eso es una diferencia clave. Ucrania tradicionalmente, y cuando digo tradicionalmente digo en los últimos 30 años, era un país dividido. Dividido no solo en sentido lingüístico, sino también dividido en políticamente. El sudeste votaba una cosa, el noroeste votaba lo contrario. Tradicionalmente, el sudeste solía votar primero al Partido Comunista, después a herederos del Partido Comunista, después a partidos que en general se englobaban como prorrusos, empezando por el Partido de las Regiones, quizás el más importante de esa época, mientras que el noroeste solía votar a partidos más cercanos a Europa o más nacionalistas. Pero esa diferencia también aparece en el idioma, también aparece en la religión, también aparece en, sobre todo, creo que esto es el factor más importante, en lo productivo y económico en general. El este es una región particularmente industrializada y particularmente urbanizada, mientras que el oeste es una región predominantemente agrícola. Es una región que está ligada no solo en términos políticos y en términos económicos, en términos productivos, sino en sentido mítico, está muy ligada al campo. Es la identidad del campo. Es algo muy parecido a lo que pasa en Argentina. La idea de el gaucho como símbolo, la idea del campo como símbolo. Eso pasa en Ucrania. Entonces, cuando en 2013, que es el origen de todo esto, insisto, no voy a profundizar demasiado, el presidente Viktor Yanukovych decide no firmar un acuerdo que, entre otras cosas, incluía el establecimiento de una zona de libre comercio con la Unión Europea. Un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea necesariamente implicaba más beneficios para el oeste, que produce materias primas, que para el este, que era una zona industrializada. Era la zona, si se quiere, más rica de Ucrania, sin contar Kiev, sin contar la ciudad grande. Y al este no le servía para nada libre comercio con la Unión Europea. No le sirve, porque no puede competir con la industria alemana, no puede competir con la industria italiana, francesa o en ese momento también británica. Después vino el Brexit. Estas diferencias son tradicionales. Si uno mira, a ver si... Este es un mapa de las últimas elecciones que hubo antes de la guerra. Elecciones legislativas de 2012. Es exactamente igual, exactamente. Y si uno mira mapas de todas las elecciones, casi todas las elecciones presidenciales o legislativas hasta 2014, hasta el principio de la guerra, se repite siempre el mismo esquema. El sudeste vota una cosa, el noroeste vota lo contrario. Y a veces ganaba uno, a veces ganaba el otro. De hecho, antes del inicio de la guerra, solamente un presidente del oeste ganó, se convirtió en presidente, que fue Víktor Yushchenko, presidente desde 2005 a 2010. El primer presidente que vino del otro lado, del oeste. El primer presidente, si se quiere, proeuropeo. Que además fue un presidente que tuvo una política de revisión histórica que tenía mucho que ver con empezar a cuestionar mucho más a la Unión Soviética, empezar a cuestionar mucho más a la Federación de Rusia. Fue mucho más crítico. Algunas cosas estuvieron bien, algunas no. Pero una de las cuestiones importantes es que le empezó a darle la espalda a Rusia, cosa que tradicionalmente no ocurría. Tradicionalmente todos los presidentes no eran prorrusos, pero sí mantenían una ambigüedad a nivel internacional. Un poquito mirando a Rusia, un poquito mirando a Europa y tratar de beneficiarse de los dos. Cosa que se quiebra con este acuerdo que Yanukovych decide no firmar, porque era un acuerdo mutuamente excluyente. Era o firmás con Europa o firmás con Rusia. Y Yanukovych decidió quedarse con Rusia. Pero hasta ese momento era la política internacional de Ucrania, la política externa de Ucrania, era ambigüedad. Un poquito con uno, un poquito con el otro, y que venga toda la plata que venga de quien sea, yo la voy a recibir. Esa fue la política de Kuchma, esa fue la política de Kravchuk, esa fue la política del
primer Yanukovych, y no de Yushchenko, que quedó en el medio. Como decía, no quiero profundizar demasiado en eso. Hubo, como saben, protestas grandes a partir de esa no firma del acuerdo en noviembre de 2013. Y este es un mapa de esas protestas. Protestas 2013-2014. ¿Dónde se dieron las protestas? Se dieron en el oeste. De nuevo, se repite una y otra vez el mismo esquema. La misma diferencia. Diferencia que, insisto, es lingüística, es política, es productiva, es religiosa. Es una diferencia de todos lados. Completamente de todos lados. Con, obviamente, los dos extremos siendo mucho más polarizados. Los dos extremos me refiero a la vieja región de Galicia, acá con Lviv, Lvov o Leópolis como centro de todo eso, y del otro lado el Donbass, la región en la que se incluyen los dos oblasts de Donetsk y de Lugansk, estos dos. Esa es la gran mayor diferencia. Este es un mapa actual. Vamos a la actualidad, vamos a saltear todo lo que fue el principio de la guerra, lo que fue el 2014-2015. Porque, como sabemos, el 24 de febrero de 2022, Rusia lanza su gran invasión, su invasión a gran escala. Invasión a gran escala es interesante porque es un término que usa el Estado ucraniano. ¿Y por qué dice invasión a gran escala? Que, insisto, es un término que sale del Estado ucraniano. El Estado ucraniano decidió usar ese término. Porque, para el Estado ucraniano, Rusia invadió en 2014. No solo en 2022. Entonces, hablar de invasión rusa es omitir los últimos 8 años. En principio, Rusia invade en 2014 la península de Crimea, que la anexa formalmente. De esa invasión no hay ninguna duda. Rusia entra, Putin admite que son soldados rusos, más allá de que no tuvieran identificación. Pero después hay otra, que es de este lado, que es el Donbass. Y ahí Rusia nunca, jamás admitió que había enviado soldados. Todos los soldados rusos, ciudadanos rusos que fueron capturados en todos estos años, que fueron capturados o muertos, para el Estado ruso oficialmente eran voluntarios. Fue gente que fue por propia voluntad ahí. Rusia oficialmente no envió armamento, Rusia no envió nada. Lo único que envió oficialmente es ayuda humanitaria y dinero para sostener a las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y de Lugansk. Que, dicho sea de paso, estas son sus banderas. La bandera de la DNR, de Donetskaya Narodnaya Respublika, República Popular de Donetsk, y LNR, Luganskaya Narodnaya Respublika, la República Popular de Lugansk. Como decía antes, la guerra quedó estancada después del segundo acuerdo de Minsk y simplemente no se volvió a hablar del tema hasta el año pasado. En realidad no, hasta fines de 2021. Cuando ocurre una serie de cambios importantes que después se van a analizar por qué ahora, por qué Rusia invade a gran escala ahora, por qué no dentro de un mes, por qué no dentro de un año, por qué no hace 2 años, por qué ahora. Rusia invade a gran escala, hay varios factores que si quieren después los hablamos, que yo creo que explican por qué ahora y no antes. Y ahora sí, es la gran diferencia, porque ahora se habla de a gran escala. Porque ahora Rusia no puede no admitir que está invadiendo. Todos vemos a los soldados rusos, el presidente ruso el 24 de febrero, 6 de la mañana, hora de Moscú, 12 de la noche, hora de Buenos Aires, habló de operación especial. Estamos enviando una operación especial. Y ese día la invasión entra básicamente por todos lados. Desde Rusia, al norte y este de Ucrania, desde la península de Crimea, controlada por Rusia desde 2014, o sea, desde el sur de Ucrania, y desde el territorio de Bielorrusia, desde el norte. Que es algo interesante porque Bielorrusia, desde el 9 de agosto de 2020, cuando fueron las últimas elecciones presidenciales, elecciones claramente fraudulentas, en las que oficialmente Lukashenko ganó con el 80% de los votos, desde esas elecciones que necesitaron una represión salvaje para contener las protestas más grandes de la historia de Bielorrusia, Bielorrusia quedó aislado. Y todo el intento de Lukashenko de
de intentar, de acercarse a la Unión Europea, de ser un poco más independiente, más autónomo, desapareció ese día y desde entonces Bielorrusia es prácticamente un anexo de Rusia. Y si bien Bielorrusia no participa formal y activamente en la guerra, el prestar territorio a otro Estado para que ataque a un tercero, según la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituye un crimen de agresión. Con lo cual, Bielorrusia participa de la guerra, tanto como Rusia, al menos en el sentido de crimen de agresión. Bielorrusia no está mandando soldados, nunca mandó soldados, pero sí prestó su territorio para lanzar ataques, tanto para lanzar movilización de tropas como para lanzar misiles. De hecho, en la tan famosa Bucha, aquí, al noroeste de Kiev, muy cerquita de la capital, los misiles se lanzaron desde Bielorrusia. Los misiles a Irpin, muy cerquita de Bucha, también muy famosa y por las mismas razones, porque es la zona que Kiev reconquistó, fue la primera zona donde se replegaron los rusos y se encontraron cadáveres, muchos cadáveres, con marcas de tortura y demás. Los ataques contra Bucha, Irpin y Kiev llegaron desde el norte, llegaron desde Bielorrusia. Bielorrusia prestó su territorio para eso. Crimen de agresión, sin lugar a dudas. Rusia atacó, desde el norte, desde el sur y desde el este, y logró controlar bastante territorio por algunos días. Ahora, lo interesante es que en ese momento todos veíamos la diferencia abismal de recursos militares entre Rusia y Ucrania, y al menos mi lógica personal, no voy a hablar por todos, mi lógica personal es, Rusia va a cumplir. Si esto es una operación especial de desmilitarización, significa que Rusia quiere destruir toda la infraestructura militar de Ucrania. Cuando destruya las bases militares que quiera destruir, cuando destruya las barracas que quiera destruir, se repliega. Y no me estoy basando en el aire para decir esto. Me baso en los antecedentes. El antecedente de Georgia, en 2008, la guerra duró 5 días. Rusia se metió, destruyó todo lo que quería destruir y se replegó. Yo pensé que iba a ocurrir lo mismo. No serán 5 días, porque Georgia es un país más chico que Ucrania, obviamente. Serán 10, 15. Rusia entra, destruye lo que quiere destruir y se repliega. Yo pensé que iba a pasar eso. No pasó. No pasó. De hecho, Rusia se topa no solo con un pueblo ucraniano marcadamente hostil. O sea, si Rusia esperaba que al menos un sector de la población ucraniana lo recibiera con los brazos abiertos, claramente no pasó eso. Ni siquiera en el este, en las regiones más tradicionalmente prorrusas. Rusia se topó con una sociedad civil hostil y muy activa. De hecho, en los primeros días, Zelensky, el presidente ucraniano, salió a repartir armas entre civiles, sin ningún control, y cosa que, bueno, por supuesto que despierta muchas dudas. Pero considerando el contexto, y considerando además que Ucrania, como todas las ex repúblicas socialistas soviéticas, buena parte de la población tiene algún tipo de experiencia militar. Algún tipo. No es como Argentina, que prácticamente nadie, desde que no existe el servicio militar obligatorio, prácticamente nadie tiene algún tipo de formación militar. En Ucrania sí, en Rusia obviamente sí, en Bielorrusia obviamente también. Entonces no era tan delirante el darle armas a civiles. Pero casi enseguida Ucrania empezó a recibir armamento de parte de la OTAN y de otros países no miembros de la OTAN también. Hace algunas semanas Joe Biden, presidente estadounidense, estuvo en Kiev y dijo que Ucrania va a seguir recibiendo armamento por el tiempo que sea, indefinidamente. Armamento que, dicho sea de paso, sí, efectivamente Ucrania está recibiendo mucho armamento, sin lugar a dudas, y no hubiera resistido este año y pico sin recibir ese armamento, pero creo que vale la pena mencionarlo. Al día de hoy no sabemos oficialmente, nunca se comunicó oficialmente, qué porcentaje de ese armamento es regalo, qué porcentaje es venta y qué porcentaje es préstamo. No lo sabemos, nunca se comunicó oficialmente eso. Pero bueno, supongamos que en algún momento Ucrania va a tener que pagar al menos una parte, al menos un porcentaje de todo eso, y no tenemos ni idea cómo ni cuándo lo va a hacer. Ni cuánto, por supuesto.
Esto fue, decíamos, el 24 de febrero, se inicia todo esto, y, y ya para finales de marzo, principios de abril, es cuando Rusia empieza a replegarse. De toda esa gran invasión, que era por toda esta zona, digamos, todo el borde, Rusia pasa a centrarse en la zona que más le interesaba. ¿Qué es la zona que más le interesaba? En principio, Donetsk y Lugansk, las dos zonas autoproclamadas independientes y que Rusia reconoce como independientes el 21 de febrero, 3 días antes de la invasión. Y, y por otro lado, este puente, la conexión entre Donetsk y Lugansk, que Rusia ya controlaba de facto, y Crimea, que Rusia ya controlaba de facto. Hay que conectarlos. Esta posibilidad. Ignacio, no vemos tu cursor, así que decí más o menos dónde están las Ah, ubicaciones. perdón. No hay problema, no hay problema. A ver, ¿ahí lo ven? Ahora sí, ahí Ok, está. genial. Este puente decía. Crimea, Donetsk y Lugansk, y esta conexión terrestre. Este es el río Dnieper, o Dnipro en ucraniano. Un río que divide a la Ucrania del este y a la Ucrania del oeste, de alguna forma. Es una frontera. Y vean que Rusia nunca logró cruzarlo. Sí, logró conquistar la ciudad de Jersón, la ciudad más grande y la única capital regional que Rusia llegó a controlar, pero muy pronto tuvo que cederla, porque no es fácil controlar territorio al otro lado del río, y menos aún en una ciudad tan grande. La zona que a Rusia le interesaba era este sur. Por otro lado, si a Rusia le hubiera ido bien, si hubiera logrado avanzar realmente, el otro punto importante es Odessa. Odessa es, además de una de las ciudades más grandes de Ucrania, es el puerto principal de Ucrania, es su principal salida al mundo, desde el Mar Negro. Y además hay otro punto importante, que es que esta zona de acá, del este de Moldavia, República Pridnistrova, también conocido como Transnistria, es una región que desde 1992 de facto es independiente o está fuera del control de Moldavia. Digamos, está controlada por prorrusos, por hacerlo sencillo. Si Rusia controla hasta acá y controla esto, es lógico que aspire a controlar esto. El problema, y ya me avisará Javier cómo vengo de tiempo, cuando quieras cortame, el problema grande es que en un año y pico Rusia no logró mayores avances. De hecho, hoy controla menos de la mitad de lo que controlaba en los primeros días de marzo del año pasado, cuando empezó la invasión. O sea, Rusia se replegó. Rusia no avanzó. Y si esta era una operación especial de desmilitarización y desnazificación, como dijo Putin hace un año y algunos meses, ¿cuál fue el logro? Supongamos que el objetivo de desmilitarizar es algo concreto. Es destruir la infraestructura militar de Ucrania. Eso es medible. Si hablamos de desnazificar ya es otro tema, quizás después tengamos tiempo para hablar de eso. Pero si el objetivo cuantificable era desmilitarizar, Rusia falló estrepitosamente. Rusia no logró destruir toda la infraestructura militar de Ucrania y de hecho hoy Ucrania está muchísimo más militarizada que hace un año, porque ha recibido mucho armamento. También es cierto que si bien Rusia no ha logrado sus objetivos, sean estos los que sean, porque hay algunos que se admitieron y hay algunos que no, Rusia sí pasó a controlar bastante territorio, mucho más del que controlaba el 24 de febrero de 2022, y eso es importante. Rusia se mantiene en este territorio, tiene bastante fuerza, se garantiza este territorio, al menos por ahora, pero también es cierto que ha sufrido pérdidas, sobre todo a partir de septiembre del año pasado, cuando fue la primera contraofensiva grande de Ucrania. Contraofensiva que fue, por un lado, por Kharkiv, en el norte, Kharkiv en ucraniano, Kharkov en ruso, este área en azul, este área en azul, y por el sur a la zona de Jersón, Jersón Mykolaiv. Zaporilla todavía no hay enfrentamientos importantes en Zaporilla, pero lo importante que tiene es la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, una de las 10 más grandes del mundo, que está bajo control ruso desde marzo del año pasado. De hecho, los enfrentamientos que hubo en esa zona fueron particularmente importantes porque Rusia, como controla la planta nuclear, la usaba de escudo. Entonces, claro, cuando eran los ataques contra Rusia,
Rusia decía, los ucranianos son malos, fíjense lo que están haciendo, es peligrosísimo lo que están haciendo, están atacando la central nuclear. Y los ucranianos decían, no, nosotros no estamos atacando, los rusos están atacando la central nuclear. ¿Y por qué los rusos atacarían algo que controlan? No, el tema es que lo estaban usando de defensa, de escudo, sabiendo que nadie en su sano juicio intentaría volar la planta nuclear más grande de Europa. Menos aún en el mismo país que ya sufrió Chernóbil en el 86. De todas formas, esa gran contraofensiva ucraniana fue bastante eficiente, lograron reconquistar bastante territorio. A eso se le suma el repliegue de Rusia cuando se retira de Gerson, en, si mal no recuerdo, noviembre del año pasado. Y a partir de entonces empiezan las batallas por esta región de acá. Esto es parte del oblast de la región o provincia de Donetsk. O sea, es el territorio que para Rusia y para la República Popular de Donetsk forman parte de su territorio. Es el territorio al que tienen que conquistar, que reconquistar si se quiere. El problema es que en esta zona hay varias ciudades grandes. Bakhmut, en donde ahora hay enfrentamientos desde diciembre, se está dando la batalla más larga hasta ahora de esta guerra en Bakhmut. Pero el problema no es Bakhmut, el problema son las ciudades que siguen en esta línea. Kramatorsk y Slaviansk en particular, que son dos ciudades muy, muy cerquita una de la otra, casi forman una misma área urbana. Y es hacia donde va Rusia, hacia donde aspira a llegar Rusia. El problema es que no está avanzando, se está estancando en Bakhmut. Y lo que ha demostrado es la batalla de Bakhmut, en la cual la ciudad está prácticamente rodeada, prácticamente hace semanas que está prácticamente rodeada. El ejército ucraniano, las fuerzas armadas ucranianas están prácticamente sitiadas y por una decisión política no se rindieron, no se replegaron, van a seguir combatiendo como pasó en Mariupol. El problema de esa batalla es que la principal fuerza de choque de Rusia ya no es el Estado ruso, ya no son las Fuerzas Armadas rusas. La principal fuerza de choque en esa zona es Wagner. Wagner es un grupo mercenario, un grupo privado, si se quiere un grupo paramilitar, muy cercano al Kremlin, sin lugar a dudas. Yevgeny Prigozhin, su fundador, es uno de los tantos oligarcas muy cercanos a Putin. De hecho, le dicen el chef de Putin porque es cocinero. Él es el fundador de Wagner y si bien es muy cercano, sigue siendo un ciudadano privado, con una organización privada. Para un Estado tan fuerte como Rusia, tan tradicionalmente fuerte como Rusia, y eso incluye a la Federación de Rusia, incluye a la Unión Soviética, e incluye al Imperio Ruso, el tener que cederle potestad en una guerra a una organización privada, habla muy mal del Estado ruso. Habla de cierta debilidad. Habla de no se puede hacer cargo. Y si un año después no lograste tus objetivos y además le tenés que ceder poder a una organización privada, que encima se da el lujo de presionar al gobierno y se da el lujo de criticar a Putin, habla de una debilidad muy importante del Estado ruso. De hecho, cuando fue el último discurso de Putin del Estado de la Nación, se anunció con bombos y platillos ese discurso como algo importante. Escuchen, decían los carteles, escuchen y vean este discurso, carteles por toda Rusia. Y esperábamos algo importante, una nueva movilización de tropas, un anuncio de declaración de guerra formal, algo, anexión de más territorio, algo. Y fue un discurso de 3 horas, si mal no recuerdo, 6 de la mañana hora de Buenos Aires, sí, me levanté muy temprano, sí, lo vi entero, sí, fue aburridísimo. Fue un discurso muy largo en el que no habló de nada. Y con esto ya voy cerrando, prometo. Como quizás ustedes sepan, hay dos teorías importantes, dos teorías madre en las relaciones internacionales, el liberalismo y el realismo. Después de eso surgen muchísimas más, pero no nos enfoquemos en eso. El realismo nos habla de intereses. Los estados se mueven por intereses y actúan en base a eso en un mundo anárquico en el cual el hombre es un lobo para el hombre y cualquiera nos va a atacar porque nos puede llegar a atacar. La guerra es una posibilidad permanente. Entonces, para combatir eso, hay que armarse, hay que prepararse, hay que ser más fuerte. El liberalismo nos va a hablar mucho más de cooperación, nos va a hablar mucho más de
diálogo, de cuestiones humanitarias y demás. Cuestiones morales, el liberalismo habla mucho de esas cosas. Cuando se habla de esta guerra, en general, se tiende a enfocar desde la visión realista. Hay muchos autores muy importantes, bien realistas, que preveían esta guerra hace muchísimo, empezando por Mearsheimer. John Mearsheimer viene hablando de esta guerra hace muchísimo. Decía básicamente, Rusia en algún momento va a reaccionar porque la OTAN está incorporando países muy cerca de su territorio, y para Rusia esto constituye una amenaza, una provocación, un peligro, y en algún momento Rusia va a reaccionar, porque se ponen en juego sus intereses. Y si a esto se le suma que Ucrania es un país tradicionalmente cercano a Rusia, en principio porque es vecino, y después porque tiene mucha población que habla ruso, tiene mucha población étnicamente rusa, formó parte del Imperio Ruso, formó parte de la Unión Soviética, era el segundo país más fuerte de la Unión Soviética, un país particularmente industrializado, y además un país con el que Rusia tiene lazos desde el siglo IX, desde que existe Rusia, tiene lazos con la actual Ucrania. Entonces, si a eso se le suma que, vamos a llamarle Occidente, incorpora a Ucrania a su esfera de influencia, para Rusia no solo es una provocación, no solo es una amenaza a su seguridad, sino que le representa una amenaza al orgullo nacional ruso, que es un factor extra. Esa sería la visión realista. Pero uno podría decir, a ver, la guerra se explica, se puede explicar al menos en parte desde esta visión realista. Rusia se siente amenazado, se ponen en jaque sus intereses, uno de los cuales es la base naval de Sebastopol, la principal base naval de Rusia en el Mar Negro, que está en la península de Crimea. Si se ponen en juego sus intereses, en algún momento, según esta teoría realista, va a reaccionar. El problema es que en este discurso de Putin de hace algunas semanas, cada vez se le presta menos atención a la cuestión realista. Y se le presta más atención a argumentos que no tienen que ver con intereses. No tienen que ver ni con lo militar, ni tienen que ver con lo económico, tiene que ver con factores irracionales. Y los factores irracionales, como por ejemplo la religión, empiezan a tener cada vez más peso. Las cuestiones morales, las cuestiones míticas. Todo el discurso de Putin estaba basado en eso. Ya no es nos enfrentamos a la OTAN o a Occidente porque nos amenaza, porque nos provoca, porque hay un choque de intereses. Lo dijo abierta y explícitamente Putin en ese discurso. Nos enfrentamos a un Occidente decadente en el cual, por ejemplo, se discute el género de Dios. Se discute si Dios es de género fluido. Un Occidente en el cual los homosexuales se casan. Un Occidente que es amoral. Un Occidente que está corrompido. Y eso no tiene nada de realista. El hablar de moralidad no es un argumento realista, es otra cosa. El hablar de Dios, el hablar de la iglesia, es un argumento que va por otro lado. Y es cada vez más fuerte ese argumento. Eso es lo interesante de cómo fue evolucionando este conflicto. Porque la misma Rusia cambia de discurso. Lo que Rusia justificaba el año pasado de una forma, ahora lo justifica de otra. Entonces necesariamente el conflicto se transforma. Pasa de ser de algo militar, de algo de intereses comerciales, intereses militares, intereses geopolíticos, pasa a ser algo de moralidad, de fe, de el bien contra el mal. Y de alguna forma, no sé, a mí por lo menos me hace acordar el discurso de Bush del eje del mal. El discurso de Bush de son terroristas y con los terroristas no se discute. No negociamos con terroristas. Y no estamos yendo al mismo lado. En ese sentido, les quiero mostrar esto, prometo, es lo último que les digo, creo que me pasé mal con el tiempo. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Un segundo. Ahí estamos. Este es un imán que me compré en esa región, con la bandera de la República Popular de Donetsk, ¿no? Dice en ruso, Yagarjush Toyani Ukrop. Estoy orgulloso de no ser un Ukrop. Ukrop, que significa literalmente eneldo, es una forma muy despectiva de referirse a los ucranianos. Hablando mal y pronto, esto dice estoy orgulloso de no ser un ucraniano de mierda, o algo parecido. Cuando de un lado de la línea de contacto se dice los ucranianos son todos nazis,
que nos van a venir a matar porque somos rusos, porque hablamos ruso, porque se están vengando por la derrota que sufrieron en nuestras manos. Y del otro lado se dice, todos esos que hablan ruso, aunque sean legalmente ciudadanos ucranianos, todos esos que hablan ruso son terroristas, son invasores, son asesinos, son genocidas. ¿Cómo se vuelve atrás? ¿Cómo se recompone una sociedad después de esto? Y yo no tengo idea. Y veo los antecedentes, veo lo que pasó en Bosnia hace casi 30 años, y la guerra terminó hace casi 30 años, y los lazos sociales nunca fueron recompuestos. Al día de hoy, no sé cuánto contacto tienen con comunidades ucranianas en Argentina, por ejemplo, pero al día de hoy es cada vez más común el discurso de rusos y ucranianos fuimos toda la vida enemigos. Somos coyotes y correcaminos. Toda la vida fuimos enemigos. Y es terrible decir eso. Fomentar la idea de que dos pueblos, que no solo están cerca, sino que tienen muchísimos lazos en común, fueron toda la vida enemigos y no hay posibilidad más que esa. Es gravísimo. ¿Y cómo se vuelve atrás después de eso? Bueno, perdón por extenderme demasiado, pero bueno, tiendo a hacerlo. Bueno, perfecto. Entonces llegamos a este punto de la reunión donde ahora abrimos la posibilidad de que todos hagan preguntas, marcando ahí la manito. Preguntas, por favor, que sean cortitas y le damos la posibilidad a todos de hablar. Preguntas y respuestas. Y Ignacio, agradecerte porque has puesto una paleta con muchos colores y muchas visiones que no teníamos en cuenta y van a enriquecer este próximo debate. Tenemos ya en fila varias personas. Creo que la primera es Mariano Vinograd. Dale, Mariano, te escuchamos. ¿La dejamos pasar, Mariano? No, primero es Fernando Castellanos, adelante. Dale, Fernando, adelante. Bueno, gracias, Mariano. Interesantísimo el punto de vista manifestado, Ignacio. En cuanto a lo que señalaste que falló la campaña de desmilitarización de Ucrania, ¿se podría llegar a interpretar que en Bakhmut, digamos, siendo que la única ventaja militar que tenían los ucranianos en el territorio de Ucrania es la mayor cantidad de tropas frente a lo que mandaban los rusos, se puede decir que los rusos no quieren terminar de tomar Bakhmut para limar la cantidad de soldados ucranianos y que en ese sentido esté teniendo un cierto éxito la campaña de desmilitarización? Sí, se ha hablado mucho de la posibilidad de que Rusia a esta altura aspire a una guerra de desgaste. Porque claro, obviamente Ucrania sufre más que Rusia esta guerra, porque es en territorio ucraniano y sufre mucho más la población, la infraestructura, la economía de Ucrania, obviamente sufre mucho más, porque es en territorio ucraniano. Entonces se habla de que Rusia está estancando un poco el conflicto con la idea de desgastar a Ucrania. No tanto en armamento, porque Ucrania sigue recibiendo armamento, pero sí definitivamente en cuanto a personal. Ucrania puede seguir recibiendo armamento, pero no tiene más gente. No puede crear gente de la nada de un día para el otro. Se necesitan por lo menos 9 meses y, qué sé yo, 20 años, 25. Yo no creo que Rusia esté limitando su avance. Creo que Rusia no avanza más porque no puede. Eso me parece que quedó bastante claro en Mariupol, que era una batalla que Rusia tenía ganadísima y no podía terminarla. No podía cerrar la batalla de Mariupol. Meses estuvieron en una ciudad que a Rusia le interesaba particularmente porque era la ciudad más grande del Donbass, de la zona oriental de Ucrania, que no estaba bajo control separatista, que estaba bajo control del Estado ucraniano a 2022. Y además es el puerto más importante sobre el mar de Azov. Es una ciudad muy importante, Mariupol. Además de, dicho sea de paso, dato de color, es una de las ciudades más contaminadas de Europa. Una ciudad muy interesante. Yo no creo que Rusia se esté limitando, pero sí, es una posibilidad que aspire a una guerra de desgaste. Yo creo que en Bakhmut en particular, Rusia lo que necesita es avanzar rápido para llegar a Kramatorsk y a Slaviansk, que son las dos ciudades que siguen en la misma línea, sí, que son importantes por dos razones. La primera es porque son las ciudades más grandes de la zona, porque de hecho hay una fábrica gigantesca en Kramatorsk, una fábrica no me sale en castellano, de herramientas pesadas para
para minería, por ejemplo. Una fábrica gigantesca que viene de la Unión Soviética. NKMZ se llama. Y por otro lado, por un factor simbólico, Kramatorsk es la capital provisoria del Oblast de Donetsk, porque la ciudad homónima está bajo control ruso desde 2014, así que factor simbólico importante, es controlar la capital. Y Slaviansk es el lugar en donde empezó la guerra, en 2014, fue la primera ciudad que tomaron los separatistas, en abril de 2014. Es un factor simbólico, y a los rusos les encanta lo simbólico, siempre les encanta lo simbólico. Por eso tienen tantos monumentos, todas esas cosas, tantas medallas, todas esas cosas les encantan. Por otro lado, si bien es cierto que Ucrania recibe mucho armamento, tampoco tiene demasiado personal preparado para utilizarlo. Y por otro lado, Ucrania no está haciendo un uso demasiado inteligente de ese armamento. Por ejemplo, han recibido lanzamisiles, los Javelin, por ejemplo, de los cuales tanto se ha hablado el año pasado. Los HIMARS, de los cuales tanto se ha hablado el año pasado. Y terminan lanzando misiles, que por supuesto son carísimos, para tirar abajo un dron ruso, que vale $20.000 o menos. Claro, no le compensa, no está haciendo un uso inteligente de eso. Claro. Se supone que se viene diciendo hace rato que Ucrania va a lanzar una nueva contraofensiva en la primavera, que debería ser ahora. Estamos esperándola. Y queda la duda de por dónde va a ser esa contraofensiva. Sí, en algún momento tiene que haber una contraofensiva. ¿Pero por dónde? ¿Va a ir por la zona de Bakhmut o va a ir por la zona del sur por el lado de Jersón? Y no lo sabemos. Pero... Perfecto. Bueno, espero haber respondido. Ignacio, detrás de la máscara de Rusia, ¿qué otros países están interesados en la continuidad de que esto avance y que se ponga de ese lado de la cortina? Yo diría que no muchos. No muchos. A ver, estamos hablando de actores relevantes. No tengamos en cuenta Nicaragua, no tengamos en cuenta Siria, ni a Cuba ni a Venezuela. Son países tradicionalmente cercanos a Rusia. Pensemos en los actores relevantes, los actores fuertes. Podemos decir, China se ha beneficiado indirectamente de esta guerra, porque esta guerra le implica que a partir de las sanciones comerciales contra Rusia, hoy China le provee muchas cosas que, por ejemplo, Europa o Estados Unidos ya no le venden a Rusia, y hoy, por ejemplo, China está comprando petróleo crudo a Rusia muy barato, y una parte se lo queda a China y una parte lo revende. Entonces, de alguna forma, Rusia pasa a depender de China. Tampoco es su único socio comercial. Rusia pasó a venderle mucho más, por ejemplo, a India, mucho más a Pakistán, mucho más a algunos países del sudeste asiático, a algunos países de África. Pero China indirectamente se vio beneficiado. El problema es que yo acá discrepo con mucha gente que habla de que China es el principal sostén político de Rusia. Yo discrepo. Creo que es el principal sostén comercial, sin lugar a dudas, pero políticamente no, y militarmente no, definitivamente no. Tanto es así que China se ha abstenido en la Asamblea General, no ha condenado la acción del ruso, pero tampoco lo apoya, y Xi Jinping tardó más de un año en visitar Rusia. No solo Xi Jinping, Wang Yi, el ministro, llamémosle ministro de Relaciones Exteriores de China, también tardó un año. China tardó un año en mandar a alguien a Moscú, que nos habla de no están tan cerca. Y por otro lado, ok, sí, China tiene buenas relaciones comerciales con Rusia y apoya algunos de sus reclamos políticos, no todos, algunos, pero por otro lado, China es el principal socio comercial de Estados Unidos y de Europa. El apoyo de China a Rusia tiene ese límite claro. Mientras no se arruinen mis relaciones comerciales con Estados Unidos y con Europa, yo te banco, está bien, perfecto. El día que eso empiece a afectar, obviamente China va a privilegiar a Estados Unidos y a Europa antes que a Rusia, comercialmente. Después tendrá sus reclamos que van en la misma línea de Moscú, que tienen que ver con la expansión de la OTAN y todo eso. Pero el límite es claro. Por eso China no se va a meter. Y de hecho, cuando creo que fue el 24 de febrero mismo, China presentó su plan de 12 puntos,
plan de paz de 12 puntos. El primer punto, el primero, era respetar la integridad territorial y la soberanía de todos los estados, que es una forma de decirle a Rusia, todo muy bien, pero esos territorios que vos controlás son parte de Ucrania, y no lo voy a aceptar. Claro, después Rusia termina diciendo, sí, en general estamos de acuerdo con el plan chino. El plan chino que después los otros puntos son básicamente la guerra es mala, la paz es buena. Y hay que fomentar el diálogo, no dice mucho más que eso. Estamos de acuerdo en general con el plan chino, pero no se puede llevar a cabo. Y Rusia termina diciendo no se puede llevar a cabo porque Occidente no quiere negociar. ¿Y por qué Occidente no quiere negociar? Porque el discurso mismo del Estado ucraniano es no vamos a negociar mientras tengamos territorio bajo control ruso. Mientras se mantenga la invasión no vamos a negociar. Primero que se retiren y después negociamos. Y Rusia dice, no, el territorio que tengo me lo quedo. Así que yo no le veo salida negociada a esto, ni por China ni por nadie. Pero a mí no me parece que China quiera que esta guerra siga. En todo caso quiere que... Me parece que es lo que quieren todos. Salvo Ucrania y salvo Rusia, me parece que en general todos aspiran a lo mismo. A que la guerra se estanque. A un armisticio que no sea un acuerdo de paz, simplemente un alto al fuego. Y que la guerra se estanque, que se convierta en un conflicto congelado, como fue Nagorno-Karabaj del 94 al 2020, como fue Osetia del Sur del 92 al 2008 y del 2008 hasta hoy. Mantener un statu quo precario. Como fue la misma guerra del Donbass de 2015 a 2022. Me parece que eso es a lo que aspiran todos, salvo Ucrania, que no va a ceder territorio, y salvo Rusia, que no se va a replegar. Le damos la palabra a los próximos dos que están aquí en la lista. El primero es Mariano Vinorá y el segundo es Nicolás Tosenberger. Mariano, te escuchamos. Bueno, Ignacio, gracias. Me interesó una visión profesional, no maniquea. Vos usaste los términos, por un lado los realistas y por el otro lado los liberales. Yo diría, por un lado los realistas y por ahí por el otro lado los idealistas. En nuestro chat no aparecieron hoy, pero tenemos dos bastante idealistas. Uno es don Julio Tatarchuk, que se siente ucraniano, agredido históricamente por los rusos. Apellido ucraniano. Y el otro, por supuesto, digamos, en la fruta y horticultura tenemos muchos ucranianos y en la agricultura, en Misiones, en Chaco, en Formosa, etcétera. El otro es Félix González, que como fue militante del PC, en fin, tiene una visión prorrusa y es de los que permanentemente insisten que Ucrania es un estado nazi, que Bandera, que el partido nazi, etcétera, etcétera. Yo diría que la mayor parte de nosotros seguramente somos más idealistas que realistas porque no estudiamos las cosas con la profundidad que lo haces vos. En mi caso, me acuerdo de cuando la guerra de Siria, veo bastante, o sea, tus ideas me han generado algunas imágenes. Vos dijiste que durante muchos años acá había una guerra y nosotros no le dábamos bola porque no aparecía en La Nación y en Clarín. Y de pronto sí se convierte en un tema de todos los días. Pienso algo parecido en Siria. Cuando Felipe Álvarez de Toledo, agrónomo y colega nuestro, fue embajador en Siria, era el tiempo de Malcorra aspirando a ser secretaria general de la ONU, Macri desplazando al kirchnerismo y procurando negociar con el mundo, y trajimos a los refugiados sirios. En esos días el problema sirio pasaba todos los días por la televisión. La guerra sigue y hoy no se habla más. Yo tengo de nuevo gente que quiere venir de Siria. En fin, me has hecho pensar. Para hacer una pregunta diría, hablaste de China, hablaste de Europa, hablaste de Estados Unidos y hablaste de los latinoamericanos intrascendentes, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Vamos a lo que nos interesa, los latinoamericanos trascendentes. Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos influye? ¿Cómo hacemos la dosis adecuada de idealismo y de realismo? ¿Qué posición tomamos con un presidente que un día dice que quiere ser la puerta de entrada de Rusia y un año después dice que quiere ser el felpudo de Biden? Me gustó la definición. Partamos de una base. Rusia es un estado que tiene 1000 años de historia. En todas sus variantes. En esos 1000 años de historia, los lazos entre Moscú o
Petrogrado o Leningrado o como se llamara en su momento, otra capital. Y Latinoamérica nunca fueron tan estrechos como en el siglo XXI. Nunca en la historia. De hecho, el mismo Putin estuvo 2 veces en Buenos Aires en los últimos años, se liberaron las visas, tanto para un lado como para el otro, por supuesto, en forma recíproca. Si mal no recuerdo, en 2014. Vienen a parir. Claro, seguro, porque tienen visa libre. A eso se le suma la Sputnik V, que Argentina recibió muy pronto, y se le suma, por supuesto, el factor comercio. Se ha incrementado notablemente el comercio con Latinoamérica. Eso no significa que Latinoamérica sea el principal punto de exportación rusa, de ninguna forma, pero se ha incrementado. Rusia, por ejemplo, le ha vendido armamento a Brasil, le ha vendido armamento a Venezuela, por ejemplo. De alguna forma, algunos estados de Latinoamérica y Rusia tienen aspiraciones en común. Esta idea de terminar con la unipolaridad y ir hacia un mundo mucho más multipolar, que, de nuevo, esa no es la visión de China. China no aspira a un mundo multipolar. China aspira, en el mejor de los casos, una bipolaridad, que es lo que le conviene. Pero el BRICS no. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica aspiran a ser distintos polos importantes. Entonces la visión de, por lo menos, Brasil y de Rusia va por el mismo lado. Por otro lado, hay lazos comerciales. Es famoso el caso de los fertilizantes. Brasil le compra muchos fertilizantes a Rusia, los necesita y no va a romper ese lazo comercial. Porque, mal que nos pese, Latinoamérica no es una región rica. Europa, la Unión Europea, se puede dar el lujo de dejar de comprarle gas a Rusia o de comprarle menos y que aumenten los precios y que haya una inflación de, no sé en cuánto está ahora, 10% anual. Que ojalá nosotros tuviéramos 10% anual, pero para los europeos es terrible. La nafta está carísima. Yo estuve el año pasado en España, está carísima. Y eso que el Estado subsidia creo que el 10%. Europa se puede dar ese lujo, Latinoamérica no. Latinoamérica no puede darse el lujo de dejar de comprarle a alguien porque no le gusta políticamente o dejar de venderle porque no le gusta. Latinoamérica tiene que comerciar con quien sea. Quien sea que compre, quien sea que venda más o menos barato. Después todo el resto lo vemos. Me parece que de todas formas la vía comercial y la vía diplomática van por caminos paralelos, que no necesariamente tienen que ser el mismo. Y así como Estados Unidos puede decir que China viola los derechos humanos y está cometiendo un genocidio con los uigures, y aún así comercia con China y le vende y le compra, Argentina puede hacer tranquilamente lo mismo con Rusia. En ese sentido, me parece interesante la posición de Lula. Cuando la OTAN y especialmente Estados Unidos presionó para que, hace unos meses, ¿cuándo fue? En febrero, me parece, presionó para que Lula le enviara municiones a Ucrania, Lula se negó y dijo, enviar más armamento a Ucrania implica más guerra, implica fomentar la guerra. Que es cierto, sí, necesariamente más armamento implica más guerra. La pregunta es, ¿y cuál es la alternativa? La alternativa es rendirse. De rendirse, entregar territorio, y no solo territorio, entregar ciertas partes del cuerpo a Rusia. Yo creo que el rol de Latinoamérica en términos generales es mantenerse lo más al margen posible en esto. En términos generales, Latinoamérica y particularmente Argentina no tienen ningún peso en este conflicto, ninguno. Sí, Argentina puede hacer un llamado a la paz, obvio, puede hacer un llamado al diálogo, puede decir la guerra es mala, seguro, y puede hacer un llamado, esto me parece más importante todavía, puertas adentro, no puertas afuera, un llamado a respetar la integridad territorial de Ucrania, porque eso es una política de Estado de Argentina, que se mantiene siempre. Por eso Argentina no reconoce a Kosovo. Se mantiene siempre, salvo una excepción que es Palestina, pero bueno, Palestina es un caso particular. Argentina no reconoce a Kosovo, Argentina no reconoce a Osetia del Sur, Argentina no reconoce a la República Popular de Donetsk, no reconoce independencias unilaterales, que es la misma política de Estado de China, por Taiwán, por el Tíbet y demás, y es la misma política de Estado de España. Por fuera de eso, me parece que Latinoamérica se tiene que mantener lo más al margen posible, y es lo que ha hecho hasta ahora. Y ahí juega el factor Biden. ¿Por cuánto tiempo puedes quedar bien con todos? Intentar quedar bien con todos.
En algún momento te van a empezar a presionar. Así que querés mejorar el acuerdo con el Fondo Monetario, tu ambigüedad ya no me sirve. ¿Vos querés que te apoyen las negociaciones? Apoyame a mí. Que es lo que pasó la semana pasada, claramente. Claramente pasó eso. En un mundo ideal, Latinoamérica tendría que mantenerse lo más al margen posible. Hablando de paz, hablando de integridad territorial, hablando de terminar con la guerra, fomentar el diálogo. Y condenando en la Asamblea General el accionar ruso. Es todo lo que tendría que hacer, ¿no? Tendría que enviar armamento. Podría enviar ayuda humanitaria, y lo ha hecho. Tanto Argentina como Chile, como Colombia, como Brasil han enviado ayuda humanitaria a Ucrania. Pero de ahí a enviar armamento, ¿no? Me parece que eso sería meterse demasiado, y Latinoamérica no está para meterse en ninguna guerra en este momento. Pero de nuevo, ¿cuánto tiempo puede durar esa ambigüedad? ¿Cuánto tiempo puede durar el quedar bien con todos? Y según vimos la semana pasada, me parece que se alcanzó el límite. Le damos la palabra a Nicolás Tosenberger. Nicolás, te escuchamos. Sí, bueno, primero que nada, buenas noches. Sí, mi pregunta correspondía a si el estancamiento del conflicto puede llevar con el tiempo, con los años, a un cierto acostumbramiento y olvido de los hechos, digamos. Cosas como Crimea, que está desde 2014, quizás, digamos, en cierta forma los conflictos empezar a repararse, las ciudades, la gente, la vida cotidiana, llevar al paso de otras generaciones a, a un, digamos, a un mayor expansionismo de Rusia de forma no bélica. Antes que nada, Nico, un gusto volver a verte. Sí. ¿No es terrible? ¿No es terrible lo que planteás? Porque sí, es absolutamente cierto, absolutamente. Si la guerra se estanca, nos olvidamos que hay guerra. Antes mencionaban el caso de Siria. Hay ataques en el norte de Siria todos los días. En la frontera entre Siria y Turquía hay ataques todos los días. Turquía se ha metido 1000 veces en territorio sirio para atacar posiciones que dicen que son de terroristas o de kurdos o de kurdos. 1000 veces. ¿Y cuándo se habla de eso? ¿Cuándo se habla de la guerra en Azawad? ¿Cuándo se habla de la guerra en la zona del lago de Kivu, en la República Democrática del Congo? Nos acostumbramos. Y creo que es aún peor, porque imaginemos el mejor de los casos, que es llegar a un acuerdo de paz, que es absolutamente imposible en este momento. Pero supongamos que hay un acuerdo de paz. ¿Eso significa necesariamente que se termina la guerra? Sí, se dejan de matar. En Bosnia se dejaron de matar hace 30 años, y es una sociedad completamente partida. Tan partida que tiene 3 presidentes al mismo tiempo, y 2 constituciones y 2 capitales. Sí, absolutamente lleva a normalizar lo que no debería ser normalizado. La guerra en Kosovo terminó en 1999 y sigue habiendo, no le llamemos guerra, sigue habiendo tensión, sigue habiendo diferencias, sigue habiendo choques esporádicos. Y la guerra terminó hace 24 años. La toma de Crimea, la anexión de Crimea, fue normalizada por Europa, al menos a partir de 2016, 2017. Si en 2018 fue el Mundial en Rusia. ¿Y quién cuestionaba a Rusia durante el Mundial por la anexión de Crimea? Nos olvidamos. Las noticias pasan. Los muertos quedan, las noticias pasan. Parece un título. Sí, el estancamiento de una guerra lleva a olvidarla. Estoy completamente de acuerdo. El congelamiento del conflicto lleva a olvidarla. Y a eso se le suma que el estancamiento del conflicto no significa paz, significa una paz temporal, una paz que está todo el tiempo a punto de quebrarse. Pensemos en Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán, estuvo en guerra hasta el 94, después hubo choques esporádicos, 2016 particularmente, y un día de 2020 estalló una nueva guerra, por ninguna razón en particular, simplemente estalló. Un día, como cualquier otro. No es que cambiara el escenario radicalmente, que hubiera un nuevo presidente o algo parecido, no.
Simplemente estalló. Entonces, aún si se firmara un armisticio, que me parece que es lo mejor a lo que podemos aspirar en este momento, y me parece que es a lo que aspiran todos salvo Ucrania y Rusia, aún si se llegara a eso, sería una paz muy endeble, muy frágil, que implicaría que tarde o temprano esto se reviva. Es algo parecido a lo que pasó después del segundo acuerdo de Minsk. Sí, se firmó un armisticio, fantástico. Se firmó un alto al fuego. Qué bien, y se firmó el repliegue de tropas y el retiro de armamento y el retiro de personal. ¿Y la guerra terminó? No. La guerra se estancó y un día de 2022, 7 años después, estalló de nuevo. Potenciada. A mí me parece, yo soy periodista, yo me autopercibo periodista, ante todo. Me parece que eso es responsabilidad del periodismo. Que estos temas no se olviden. Que la actualidad rabiosa no termine por comerse crudos en temas que son más importantes. Porque, no sé, hoy todos hablamos de Jay Mamón. Y mañana todos hablaremos de, qué sé yo, de la entrevista de Alberto Fernández con Rebord. No sé, del tema que sea. De las elecciones, ni que hablar del tema de las elecciones de este año. Y eso nos lleva a olvidarnos de muchos temas. Más aún teniendo en cuenta que el periodismo en Argentina es extremadamente ombliguista. Se habla muy, muy, muy poco en Argentina de otros países. Muy poco. Lo que es terrible, porque después terminamos diciendo lo que pasa acá no pasa en ningún lado. No pasa en ningún lado porque no te enteraste, porque no te importó enterarte. Me parece que eso es un desafío importante para el periodismo, del cual intento hacerme cargo. Ignacio, en su momento, después de la Segunda Guerra, quedó una Alemania oriental y una Alemania occidental. ¿Podría darse también la posibilidad de generar dos estados aquí en este caso? Una Ucrania del Este industrializada y una Ucrania del Oeste agrícola. En principio, de facto ya ocurre eso, porque Rusia formalmente anexó 4 territorios ucranianos: Donetsk, Lugansk, Zaporilla, Gerson y Crimea, que para Rusia forman parte del Estado ruso. O sea, digamos, de facto ya ocurre eso. Pero por fuera de eso, a mí no me parece probable. ¿Por qué digo eso? Porque antes les hablaba de toda esta gran división de Ucrania, que se veía reflejada en todas las elecciones. Siempre se mantenía esa división lingüística, religiosa, política, económica, productiva. Toda esa división se mantenía siempre. Esa división ya no tiene peso. Yo creo que la forma más evidente de verla es a partir de las encuestas. A 2021, Volodymyr Zelensky, que recordemos era un actor Sí. sin experiencia política en absoluto. Salvo que hizo el papel de presidente en un momento. En Slogan Narodu. Véanla, por Dios, si no la vieron, la serie Slogan Narodu, Servidor del Pueblo, véanla. Es alucinante, especialmente la tercera temporada, porque la tercera temporada se estrena durante la campaña presidencial de 2019. Es el mensaje político de Zelensky esa temporada. Véanla, vale muchísimo, muchísimo la pena. A 2021 Zelensky tenía cerca del 25% de apoyo. Entre el 20 y el 25, que es muy poco, es menos que Alberto Fernández acá. Hoy tiene arriba del 90. Lo que nos habla de cierta unificación del pueblo ucraniano. Cierta unidad. De hecho, Zelensky gana las elecciones de 2019 en 23 de los 24 oblasts, de las 24 regiones. Gana en todos lados. En todos lados donde se pudo votar, porque obviamente en Crimea y en Donetsk y Lugansk no se puede votar. Pero en todos los lugares donde se puede votar, ganó, en casi todos. Entonces, en este momento hay 2 cuestiones que a mí me parece que todos los ucranianos, casi todos los ucranianos están de acuerdo. Una es que el camino de Ucrania es hacia el oeste, hacia la Unión Europea y hacia la OTAN. De hecho, desde 2019 es mandato constitucional. La Constitución obliga a cualquier presidente ucraniano, gane quien gane, a intentar incorporarse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Mandato constitucional, insisto. Alejarse de Rusia. Rusia es Estado enemigo. Es oficialmente, Estado agresor por Constitución y por libro blanco. Por la normativa de defensa y seguridad ucraniana, Rusia es un Estado invasor, agresor y la principal amenaza a la seguridad y defensa ucraniana.
Y el otro punto en el que están, creo yo, que están todos de acuerdo, o casi todos de acuerdo, es que esta división tan tradicional ya no existe, porque al final del día no importa si hablas ruso, si hablas ucraniano, si votás a la izquierda, si votás a la derecha, si sos miembro de la nueva Iglesia Ortodoxa Ucraniana o de la vieja Iglesia Ortodoxa Ucraniana que dependía de Moscú, no importa, porque al final del día estamos todos en el mismo país y estamos sufriendo el mismo ataque. El resto después lo vemos, primero resolvamos esto, estamos todos sufriendo los mismos ataques. A mí me parece que ese es un consenso muy generalizado hoy por hoy en Ucrania. Y creo que la forma más sencilla de verla es con el apoyo a Zelensky, de más del 90%. A ver, ser un mandatario con más del 90% en un país, digamos, relativamente democrático, no en Corea del Norte, no en Turkmenistán, en un país relativamente democrático como es Ucrania, con elecciones, tener más del 90% de apoyo es ser Dios. Puedes hacer lo que quieras, que te van a apoyar. No hay presidentes más o menos democráticos con 90% de apoyo en ningún lado. Eso te habla de un consenso absolutamente generalizado. El camino es hacia el oeste, Rusia es malo, somos todos ucranianos. Slava Ucraina, Geroyam Slava. Tengo dos preguntas más en cola. Sí. Carlos, tu pregunta y después Fernando. Carlos. Hola Ignacio, gracias, muy interesante lo tuyo. Te quería preguntar dos cositas. Es de suponer que la producción agrícola está muy afectada, ¿no es cierto?, por toda esta situación. Pero ¿cuánto está afectada la producción y digamos, la posibilidad de exportar su producción, ¿no es cierto? Y la otra es respecto al riesgo nuclear, ¿no es cierto? Es decir, aparentemente estaría circunscripto, pero ¿cuán circunscripto? Bueno, la primera. Yo sé que visto de este lado suena raro, pero la vida en la mayor parte de Ucrania es relativamente normal en este momento. La gente va a trabajar, la gente vive más o menos con normalidad. Obviamente es más fácil en el extremo occidental de Ucrania que de Kiev para el este, pero en buena parte de Ucrania la actividad económica es normal. Desde que se reabrieron los puertos de Odessa y alrededores, que creo que fue en septiembre el acuerdo mediado por Recep Tayyip Erdogan, por el presidente turco, dicho sea de paso. Me parece que vale la pena mencionarlo. Desde que se reabrieron los puertos, se reabrieron las exportaciones ucranianas. En un principio sí, Ucrania no podía producir, no podía exportar, tenía las fronteras cerradas, lo que llevó a aumentos de precios de alimentos terribles, cosa que sufrió sobre todo el norte de África, porque a eso se le suma una sequía muy importante en la zona del Cuerno de África, en la zona de Etiopía, Somalia, Eritrea. Pero hoy por hoy las exportaciones son normales, dentro de todo. No han sido muy afectadas porque, como decía antes, la zona predominantemente agrícola es en el oeste. En el oeste ha habido ataques, sí, ha habido ataques, pero no hay muchos. No es una zona que sea afectada día a día, que se haya destruido mucha infraestructura. Es relativamente normal, con lo cual la Argentina, toda la aspiración de, bueno, si los ucranianos no pueden exportar, aumentan los precios, nos beneficiamos nosotros, eso no duró mucho. Duró poquito y Argentina no lo pudo aprovechar de ninguna forma por nuestros propios problemas internos. Y por cuestiones geográficas, porque estamos un poco lejos. Pero eso no duró mucho. Y hoy por hoy las exportaciones son relativamente normales. Respecto a la cuestión nuclear, partamos de una base. Rusia tiene cerca de 6.000 ojivas nucleares, oficialmente. Y nadie quiere una guerra contra 6.000 ojivas nucleares. Supongamos que de esas 6.000 no sabemos en qué condiciones están, pero supongamos que un 20% están en buenas condiciones. Estamos hablando de un montón de armas nucleares. Con que Rusia tire 2, ya destruye buena parte de Ucrania. O sea, estamos hablando de algo muy importante y muy grave. A esto se le suma que desde 2020 Rusia tiene su doctrina nuclear que dice que el Estado ruso tiene derecho y está obligado a usar armamento nuclear en caso de defensa cuando se ve amenazada la soberanía e integridad y la propia existencia del Estado ruso. Si para Rusia Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson
son parte del Estado ruso y están sufriendo ataques, la doctrina nuclear de 2020 habilita legalmente usar armamento nuclear. A esto se le suma que el año pasado Bielorrusia, que es hoy por hoy prácticamente un anexo de Rusia, Bielorrusia cambió su constitución y dejó de ser constitucionalmente un país libre de armamento nuclear. Pero además la constitución no solo permite tener armamento nuclear, sino que permite que Rusia aloje armamento nuclear en territorio de Bielorrusia. ¿Qué pasó la semana pasada? La semana pasada Bielorrusia dijo que va a empezar a recibir armamento nuclear ruso. En principio en respuesta a la incorporación de Finlandia a la OTAN. Porque como Finlandia se incorpora a la OTAN se expande, la OTAN se acerca mucho a las fronteras de Rusia. Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera terrestre con Rusia. Es muy importante. Entonces, en respuesta, Rusia tiene que mostrarse más fuerte y tiene que mostrar que está a la defensiva. Por lo tanto, instala armas nucleares en la frontera entre Bielorrusia, Polonia y Lituania. Que es grave. Por supuesto que hay que tenerle miedo a ese tipo de cosas. Pero una cosa es la amenaza, el factor disuasión, y otra cosa muy distinta es hacer uso de esas armas. Porque como decía antes, nadie quiere una guerra abierta contra 6.000 ojivas nucleares. Nadie. Ni siquiera Estados Unidos. Especialmente Estados Unidos. Pero por otro lado, si Rusia tira una bomba nuclear en Kiev y mata a, ¿cuánto? Tenemos un número cualquiera, 200.000 personas como mínimo. La OTAN tiene que meterse. La OTAN no va a tener ninguna excusa para no meterse. Tirar una bomba nuclear en Kiev o en cualquier lugar de Ucrania implica una guerra gigante que no quiere la OTAN, que no quiere Rusia, que definitivamente no quiere China, definitivamente, mucho menos que nadie. Entonces yo creo que la única posibilidad de que Rusia llegue a usar armamento nuclear es si en algún momento se ve completamente acorralada y no tiene salida. Rusia nunca se va a dar el lujo de perder. En todo caso, aún si pierde, va a lograr algo que Putin pueda presentar puertas adentro como una victoria. Algo, no sé qué, pero algo va a tener que conseguir. El problema es que hoy por hoy hay cada vez más presión interna en Rusia, no por firmar la paz, no por terminar con la guerra, sino por ir a fondo. Empezando por Yevgeny Prigozhin, el fundador de Wagner. Es el que más está presionando. ¿Por qué no tiramos bombas nucleares? ¿Por qué no estamos movilizando más gente? ¿Por qué no me mandan más armas? ¿Por qué no terminamos de matar a todos estos ucranianos? Esa es la presión interna. Escúchenlo a Kadyrov, a Ramzan Kadyrov, el líder de Chechenia, que es un tipo deleznable, es un tipo terrible que mata a todo lo que se le cruce y tiene el aval de Putin y lo apoya mucho. Escúchenlo. Se la pasa diciendo, hay que matar más gente. Hay que mandar más armas, hay que tirar toda la bomba que sea para terminar con estos ucranianos nazis. Esa es la principal presión al interior de Rusia. Si en algún momento Rusia se ve acorralada y no hace uso de su armamento nuclear, ¿quién sabe cuánto tiempo más pueda durar la lealtad a Putin? ¿Quién sabe? Por ahora Putin tiene garantizada la lealtad, porque es algo que se garantizó en los últimos 20 años. Siempre lealtad antes que capacidad. No me importa si los que me rodean son idiotas, lo que me importa es que me sean leales. Por ahora cuenta con esa lealtad. Pero si la guerra dura 5 años más y Rusia no avanza, y Rusia no logra nada, ¿quién sabe? Y recordemos que Putin tiene posibilidades constitucionales de seguir siendo presidente hasta 2036. Ignacio, nos queda poquito tiempo. Le vamos a dar la palabra a Fernando Castellanos y después, si querés, hacemos el cierre. Fernando. Bueno, gracias, Javier. No sé si no estaba Mariano antes que yo. No, ya está manejando. Le damos vía libre a Mariano. Y bueno, yo me estoy por quedar sin batería, así que soy breve. Se habló, Ignacio, de la posibilidad de que tanto Polonia como Hungría, incluso hubo una iniciativa legislativa en Rumania, recuperar territorios que esos países habían perdido en virtud del pacto Molotov-Ribbentrop o de políticas que había llevado a cabo Joseph Stalin.
¿ves factible una cosa como esa si la situación se deteriora más? Hungría, desde hace muchos años, viene reclamando el territorio que perdió con el Tratado de Trianón de 1918, que es... perdió algo así, si mal no recuerdo, algo así como el 60% de su territorio, una cosa así, en manos de Rumania, de Polonia, se fueron repartiendo pedazos de Hungría. Y tanto Hungría como Polonia tienen en el gobierno a partidos de derecha muy nacionalistas, partidos que, si me permiten decirlo, son asquerosos desde todo punto de vista, son partidos racistas, son partidos homófobos, son partidos cada vez menos democráticos. No lo veo así, discúlpame, pero está bien, entiendo tu punto de vista. El punto es, son partidos nacionalistas. Sí. Definitivamente nacionalistas. Y se han hecho más fuertes, se han hecho más poderosos buscando enemigos externos. En algún caso serán, por ejemplo, los musulmanes. Ley y Justicia en Polonia se hizo muy fuerte echándole la culpa a los musulmanes y a los árabes. Todos los problemas es por la migración árabe, por los refugiados sirios. Y Polonia no recibió un solo refugiado sirio. Hungría le echa la culpa de todo a la Unión Europea o a quien sea. Pero estos partidos, más bien estos partidos nacionalistas, siempre hablan de recuperar las viejas tierras, de recuperar lo que perdimos porque nos lo robaron. Porque así se hacen fuertes. El tema es que Ucrania y Polonia, toda la vida, tuvieron choques. Empezando por ejemplo, una matanza contra cerca de 100.000 civiles polacos de la mano del UPA, del ejército insurgente ucraniano durante la Segunda Guerra Mundial. Antes hablaban de Stepan Bandera. Cuando el Estado ucraniano le dio un premio póstumo de héroe de Ucrania a Stepan Bandera, no solo Rusia protestó, Polonia protestó, Israel también protestó. No es solo un tema de Rusia. Sí. De ahí a que puedan llevar a la práctica algo así, hay un paso gigante. Porque creo que Polonia en este momento privilegia el odio en común a Rusia que todas las disputas que tengan tradicionalmente con los ucranianos. Hoy tiene un enemigo en común. Hoy los polacos son los primeros pro-ucranianos del mundo. Los primeros. Pero creo que tiene mucho más que ver con el rival, con que el rival es Rusia. Sí. Si Ucrania se enfrentara a una guerra contra, no sé, Serbia, a Polonia no le importaría, no se metería tanto. Pero como es contra Rusia, y los polacos en términos generales se llevan muy mal con Rusia, igual que los estados bálticos. Claro. Por Dios, vayan a Lituania a ver qué piensan los lituanos de Rusia, o Estonia, es notable. Entonces a mí me parece que eso queda en el discurso. Más de una vez he visto los mapas de si Ucrania pierde y se despedaza, ¿qué le quedaría a cada uno? ¿Qué le queda a Rumania? ¿Qué le queda a Hungría? ¿Qué le queda a Polonia? ¿Qué le queda a Eslovaquia? Eslovaquia tenía una parte, una parte de Galicia era parte de Checoslovaquia. Claro. No hace tanto, hace 100 años. Sí. Pero de ahí a que eso se pueda llevar a la práctica. Es como los mapas seguramente los vieron. Rusia va a perder la guerra, Putin va a ser juzgado y lo van a matar, y Rusia va a implosionar y se va a dividir en 50 nuevos estados. Seguramente vieron pasar esos mapas. Es poco probable. Es absurdo. Es muy poco probable que ocurra. Seguro. También es cierto que me podés retrucar. Y vos dijiste que era muy poco probable que Rusia invadiera. No, nadie pensaba eso. Bueno, qué sé yo. Señores, el tiempo ya ha llegado a su fin y queremos agradecerles a todos la participación y pedirte, Ignacio, solamente un pequeño comentario final para hacer el cierre de esta reunión. Yo quiero cerrar con dos puntos que me parecen muy importantes. El primero es, nos enfocamos todo el tiempo en la geopolítica. ¿En qué dijo Putin? ¿Qué dijo Biden? ¿Qué dijo Xi Jinping? ¿Qué dijo Olaf Scholz? Cuando lo que más debería importarnos es que hay por lo menos 8.500 civiles muertos. Se está hablando, sobre todo desde que la Corte Penal Internacional dio una orden de arresto contra Putin, se habla de los secuestros de niños. La cantidad de crímenes de guerra, la cantidad de violaciones a los derechos humanos que hay es atroz. Es espeluznante lo que está pasando en Ucrania.
Y eso no tiene que ver ni con Biden, ni con Putin, ni con Xi Jinping, ni con Zelensky, ni con nadie. Hay que prestarle atención a lo que pasa ahí. Me parece que eso tendría que ser nuestra prioridad, ver qué pasa con los civiles. Y el otro punto, muy relacionado, que me parece que no le estamos prestando atención, es esto. ¿Cómo se recompone una sociedad el día que termine la guerra? ¿Cómo hacemos para que los que quedaron de un lado y los que quedaron del otro de la línea de contacto dejen de verse como enemigos? Porque en el fondo, al final, legalmente, son ciudadanos del mismo país, con los mismos derechos y las mismas responsabilidades. ¿Cómo hacemos para volver atrás? Y eso es algo que hay que empezar a pensar, porque no tenemos muchos antecedentes de guerras parecidas en las que los lazos sociales se hayan recompuesto. Miro a Bosnia, miro a Siria, miro a Kosovo y a Serbia, miro a Armenia y a Azerbaiyán. No se recomponen los lazos. Y algo hay que hacer con eso. Y hay que hacerlo ahora. No arrancar de cero el día que termine la guerra. Me parece que más allá de todas las cuestiones geopolíticas que sí son muy importantes, y hablar de economía, hablar de los recursos y hablar de las movilizaciones de tropas es muy importante, también hay que prestarle atención a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que hay en este momento, en el último año en Ucrania, porque insisto, los pocos datos que tenemos, poquísimos, porque no es fácil recabar información en medio de una guerra, los pocos datos que tenemos son realmente espeluznantes. Hay que prestarle atención a esas cosas. Ignacio Utín, la verdad, un lujo y una satisfacción haberte escuchado en esta reunión y esperamos que hayas también disfrutado de estar con nosotros. Solamente a todos los que están aquí presentes, pedirles un fuerte aplauso para Ignacio y agradecerle de todo corazón la maestría. Te has movido como pez en el agua y realmente sos un apasionado por el tema y lo has hecho con una maestría suprema. Nos encantó muchísimo. Ignacio, muchas gracias. A nombre de Antropoceno, te invitamos a que sigas sumándote a nuestros encuentros y que nos vemos aquí todos nosotros la próxima semana a las 19 horas en Antropoceno con otro nuevo tema. A todos muy buenas noches y muchas gracias por la reunión. Gracias. Antropoceno.